Hola a todos los seguidores de En el Ojo de la Bolsa. Hoy nos sumergimos en la operación de trading más famosa de la historia, el día que un hombre desafió a un imperio. Y no es una exageración, ¿eh? Estamos hablando de una batalla financiera absolutamente épica, un auténtico David contra Goliat. Las armas no eran piedras y ondas, no, eran miles de millones de dólares. Y el campo de batalla, el mercado de divisas global. Pero claro, para entender de verdad esta batalla, primero tenemos que conocer el terreno de juego. Y a principios de los 90, el sistema monetario europeo era, digámoslo así, un gigante con los pies de barro. Pensemos en el MTC como una especie de jaula o de corsé si se prefiere. El objetivo era muy claro, limitar cuánto podían subir o bajar las monedas europeas entre sí, para prepararlas para lo que luego sería el euro. El Reino Unido se unió a este club en 1990 y lo hizo fijando la libra a un tipo de cambio que ya en ese momento muchos economistas veían como, como demasiado alto, 2,95 marcos alemanes por cada libra. Y justo entonces, la jaula empezó a temblar. Llegó la reunificación alemana, lo que los economistas llaman un shock asimétrico. A ver, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que un evento gigantesco afectó al pilar de todo el sistema, a Alemania, de una manera completamente distinta al resto. Para pagar esa reunificación, el gobierno alemán se endeudó hasta las cejas, generando una inflación tremenda. Y el Bundesbank, su banco central, que es muy suyo para estas cosas, hizo lo que siempre hace para frenar la inflación, subir los tipos de interés. ¿El resultado? El marco alemán, que era el ancla de todo el sistema, se disparó, se hizo muchísimo más fuerte. Y eso puso una presión brutal sobre el resto de monedas que estaban atadas a él. Y aquí viene lo curioso. Los mismos pasos que se daban hacia la unión monetaria, como el famoso Tratado de Maastricht, en realidad estaban haciendo el sistema todavía más vulnerable. Porque al eliminar los controles de capital, se abrió la veda. El dinero podía moverse libremente y a una velocidad de vértigo, y eso permitía a los grandes fondos poner a prueba, con una fuerza descomunal, la solidez de esos tipos de cambio que se suponían fijos. Con todo esto, el Reino Unido se vio atrapado, metido en una auténtica camisa de fuerza económica. Por un lado, para seguir dentro del MTC, tenía que imitar la política alemana y mantener sus tipos de interés por las nubes, lo que estaba asfixiando su economía, que ya estaba en una recesión terrible. Pero por otro lado, si bajaba los tipos para intentar estimular un poco el crecimiento, la libra se devaluaría y saldrían del MTC por la puerta de atrás. Era, literalmente, un callejón sin salida. Y es justo en este escenario, con toda esta tensión acumulándose, donde entra en juego nuestro David, George Soros. Un inversor que vio con una claridad meridiana la grieta fundamental en el sistema, esa que los políticos y los banqueros centrales intentaban ignorar. Y es que Soros no era un especulador cualquiera, él no estaba simplemente apostando. Él operaba basándose en una teoría casi filosófica sobre cómo funcionan los mercados, una idea que le daba una perspectiva única. Esta era su superpotencia, por así decirlo. La teoría de la reflexividad. Va en contra de la idea clásica de que los mercados son eficientes y racionales. Soros decía que no, que las percepciones de la gente, sus sesgos, sus miedos, crean la realidad. Es un bucle. Si muchísima gente cree que una moneda como la libra va a caer, empiezan a venderla. Esa venta masiva, lógicamente, hace que la moneda empiece a caer de verdad, lo que confirma su creencia inicial y anima a que todavía más gente venda. Y así, la percepción distorsionada acaba creando una nueva realidad, empujando el precio muy lejos de lo que sería su valor fundamental. Sus propias palabras lo resumen a la perfección. Soros se dio cuenta de que la contradicción económica en la que vivía el Reino Unido era tan flagrante que tarde o temprano el mercado iba a perder la fe en la libra. Pero él no se iba a sentar a esperar a que pasara. No, él iba a ser el catalizador. Estaba convencido de que si apostaba con la suficiente fuerza contra la libra, esa pérdida de fe se convertiría en una profecía autocumplida, forzando él mismo el colapso que estaba anticipando. Y el arma que eligió para este ataque fue la venta en corto. Para quien no lo tenga claro, el mecanismo es bastante sencillo en realidad. Pides prestadas libras esterlinas, las vendes inmediatamente en el mercado al precio actual, que es alto, luego esperas a que el precio se desplome, las recompras mucho más baratas, devuelves el préstamo inicial y te quedas con la diferencia. Es básicamente una apuesta directa a que algo va a caer. Pero claro, una cosa es la teoría y otra la práctica. Y la escala de esta apuesta fue sencillamente demencial. Dicen que fue su socio Stanley Druckenmiller quien le animó a ir a la yugular. Y vaya si lo hizo. Soros apostó más de 10.000 millones de dólares a que la libra esterlina se iba a hundir. Y con esto llegamos al momento clave, al clímax de toda esta historia, el relato casi minuto a minuto del día en que se libró y se decidió la batalla. La fecha, miércoles 16 de septiembre de 1992, un día que pasaría a los anales de la historia financiera británica como el miércoles negro. El día fue una auténtica locura. A primera hora de la mañana, el Banco de Inglaterra empezó a comprar libras a un ritmo frenético, miles de millones.
para intentar sostener el precio. Pero la oleada vendedora, con Soros a la cabeza, era como un tsunami, imparable. Como contraataque, a las 11 de la mañana, el gobierno subió los tipos de interés del 10 al 12%. No sirvió de nada. Unas horas más tarde, en un acto de pura desesperación, anunciaron otra subida aún más bestia, al 15%. Pero el mercado ya ni se inmutó. A las 7 de la tarde, la batalla había terminado. El gobierno británico tiró la toalla. Pero aquí hay una pregunta clave, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que unas subidas de tipos de interés tan brutales, que normalmente son el arma definitiva para defender una moneda, no tuvieran absolutamente ningún efecto? La respuesta, en el fondo, es muy simple y se resume en una sola palabra: credibilidad. O mejor dicho, la falta de ella. El mercado sabía perfectamente que la economía británica, con millones y millones de hipotecas a tipo variable, no podía soportar unos tipos de interés del 15%. Era una amenaza vacía, un farol. Los especuladores lo vieron al instante. Llegó un punto en que defender la libra era política y económicamente mucho más doloroso que rendirse. La batalla había terminado, Soros había ganado, y ahora toca hablar de las consecuencias, de los beneficios y las pérdidas, y del legado sorprendente que dejó todo aquello. El resultado para Soros, pues, ya es leyenda. Se embolsó más de $1.000 millones en un solo día, ganándose para siempre el apodo de «el hombre que quebró el Banco de Inglaterra». La otra cara de la moneda, claro, fue el Tesoro del Reino Unido, que perdió una cifra que se estima en unos 3.300 millones de libras. Pero, y aquí viene la gran ironía de toda esta saga. Lo que en ese momento se vio como una derrota nacional humillante, el miércoles negro, en realidad acabó siendo la liberación de la economía británica. Fuera de la jaula del MTC, el gobierno por fin tuvo las manos libres para hacer lo que necesitaba, bajar los tipos de interés en picado. La libra se devaluó, sí, pero eso hizo que las exportaciones británicas fueran mucho más baratas y competitivas. Y, contra todo pronóstico, ese día marcó el inicio de un periodo de 16 años de crecimiento económico ininterrumpido. Las lecciones que nos deja este evento son fundamentales y se siguen estudiando en todas las escuelas de negocio. Primero, que la percepción del mercado, la reflexividad de Soros, puede crear su propia realidad. Segundo, que ningún gobierno, por poderoso que sea, puede ignorar los fundamentos económicos para siempre. Y por último, nos dejó la lección de la Trinidad imposible. Es un concepto clave. Un país no puede tenerlo todo. No puedes tener a la vez un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y una política monetaria independiente para manejar tu propia economía. El Reino Unido intentó tener las tres cosas a la vez, y sencillamente el sistema reventó. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. La tecnología ha cambiado radicalmente. Ahora hablamos de criptomonedas, de finanzas descentralizadas, pero los principios básicos de la confianza, el miedo y esos bucles de retroalimentación en los mercados siguen ahí. La pregunta es, ¿podría volver a ocurrir algo así? Quizás la respuesta sigue abierta en este mercado global tan volátil que tenemos. Si este análisis profundo de En el ojo de la bolsa te ha servido para entender mejor los mercados, por favor dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Queremos que seas parte de nuestra comunidad de inversores informados.